Para quedarnos con datos positivos, Alexis, la tendencia, la evolución, para que nuestros espectadores por lo menos se creen, la tendencia, la evolución semana tras semana ha sido positiva, se ha ido incrementando el número de reservas en los hoteles de toda la comunidad. Sí que, bueno, todo esto siempre va por barrios, ¿no? Como digo yo, no todos vendemos el mismo producto, no todos los productos están demandados de igual forma en todas las épocas del año, así como durante los meses previos de invierno y tal, pues el turismo de interior pues ha funcionado muy bien. Este año la provincia de Castellón en el interior ha funcionado muy bien, han tenido muy buenos datos de ocupación. La costa pues le ha costado mucho más el ponerse a trabajar, el activarse. La costa hasta prácticamente llegado junio 2021 realmente no se puede decir que hayamos trabajado. El año pasado fue un pequeño espejismo de mes y medio lo que trabajamos en verano, los que trabajamos, que no fueron todos, y luego ahora sí que es cierto que a partir de la relajación un poco, sobre todo de las medidas de movilidad, al relajarse esas medidas sí que ha empezado a ser positivo. Julio y agosto han sido unos meses muy positivos, esos son los meses vacacionales por excelencia, de turismo familiar, turismo nacional, y ese es nuestro gran nicho de mercado, nuestro gran fuerte, nuestro gran cliente a día de hoy. Que estamos muy contentos de tenerlo, pero hay que complementarlo en otras épocas del año con otro turismo, con otras fuentes de turismo deportivo, turismo internacional, turismo gastronómico, turismo que sustituya un poco a este turismo familiar que se mueve cuando hay vacaciones escolares y se mueve en verano porque quiere venir a la playa, en fin. Entonces sí que ha sido muy positivo, pero ahora estamos ante un otoño también que volvemos otra vez un poco a las incertidumbres. No sabemos muy bien cómo se va a complementar porque no estamos en una normalidad total, entonces hay una parte del mercado que no está y falta. Entonces eso pues ya entran las estrategias de cada establecimiento, es decir, ¿me compensa el abrir? ¿No me compensa el abrir? ¿Puedo continuar? ¿No puedo continuar? Hay una incertidumbre porque todavía faltan muchos colectivos que no están viajando. El tema de los autocares de tercera edad están viajando, pero no en el volumen, porque realmente pueden viajar tranquilamente. Se supone que estamos todos ya vacunados, podemos pero viajar. A lo mejor se queda más dentro de la propia comunidad autónoma. Claro, todavía no se ha activado de la forma habitual que veníamos trabajando en 2019. Eso no está ocurriendo al mismo volumen, se está activando poco a poco. El inserso, pues para los establecimientos que trabajan de inserso, todavía no se sabe muy bien cuándo se va a arrancar y cómo y tal, aparte de las polémicas que hemos tenido, porque no estamos de acuerdo con este programa, en las condiciones de ese programa, entendemos que es muy mejorable. Luego, a nivel aquí provincial, sí que hay un programa de turismo senior que promueve la Diputación. A nivel de la Generalitat está el bono VIH, sí. Pues todo esto son pequeñas iniciativas que van a ayudar a activar el mercado, pero durante estos meses quizá más críticos. Tiempo futuro está por venir, entonces no sabemos muy bien, realmente vamos a tener un noviembre estupendo, pues no, eso no se puede decir porque a día de hoy creo que no lo sabe nadie.